SER Podcast. Hola, soy Ángeles Barceló. Estás escuchando Las 7 de Hoy por Hoy, un podcast diario de actualidad para estar informado en menos de 20 minutos. Escucha el episodio de hoy. Hola, muy buenos días. Esta mañana amanecemos pendientes del incendio en Lugo, en Ribas de Sil, y que ha quemado desde ayer unas 1000 hectáreas. Afecta una zona protegida, la Ribeira Sacra, y a la espera del balance que llegue con las primeras luces del día, lo que se ha comprobado durante la noche es que las llamas avanzaban de manera muy rápida. Galicia, Sara Dorado, Bodía. Bodía, el incendio se inició a última hora del domingo en Ribas de Sil como foco principal, pero rápidamente saltó a través de varios focos secundarios al otro lado del río, extendiéndose por el concello de Quiroga. En total, y según las últimas estimaciones, más de 900 hectáreas de arbolado en una zona escarpada, de complicado acceso y con unas condiciones climáticas absolutamente favorables a la extensión de las llamas, con muchísima humedad y muchísimo calor en la provincia de Lugo. No es casual, el incendio ha sido señalado ya por la Xunta como provocado. José González es el conselleiro de Medio Rural. E non o di o conselleiro do Medio Rural da Xunta de Galicia, senón que o di a Unidade de Investigación de Incendios Forestais, que temos e que xa foron capaces de acreditar varios focos que se prenderon simultaneamente. E teño que decir tamén que o que fixo isto sabía perfectamente que podía provocar moito dano. Esto está sucediendo en el corazón de la Ribeira Sacra, enclave paisajístico y medioambiental de valor incalculable, que además la semana pasada ya sufría las consecuencias de otro fuego de mucha menor superficie, pero también en el municipio de Quiroga. Se espera que llegue hoy la lluvia, aunque va a tardar un poco. Va a caer a partir del mediodía, según el pronóstico, en una jornada que va a ser en general muy calurosa en todo el país, con temperaturas superiores a los 30 grados en el norte. José Luis Astreola. Hola, buenos días. Tenemos por una parte el incendio de Galicia, cuya evolución seguiremos a lo largo de esta mañana, y tenemos también noticia económica que la SER les avanza a esta hora. Y que tiene que ver con el dinero destinado a la recuperación, con las ayudas que el gobierno anunció para que los bares y los restaurantes se rehicieran de las pérdidas que ha provocado la pandemia. Y hoy sabemos que pueden perderse más de la mitad de los 7.000 millones que se anunciaron en esas ayudas. El 60% puede quedar desierto. Hay comunidades que, como Madrid, han tenido que abrir de nuevo la convocatoria para que no se pierdan esas prestaciones que requieren de trámites muy complejos. Eso disuade a la gente que tiene derecho a pedirlas. Javier Ruiz, buenos días. Buenos días. Los requisitos que se han planteado son tan exigentes que apenas se han presentado solicitudes para optar a 2.600 millones. Había 7.000 disponibles. El anuncio de medidas exigía que las empresas no tuvieran ninguna deuda con las administraciones públicas, ni con Hacienda ni con Seguridad Social. Un año y medio de pandemia después, muchas de esas empresas no cumplen ese requisito. Así que en Asturias apenas se han solicitado el 4% de las ayudas. En Cantabria, en 14%. En Cataluña, Murcia o La Rioja, el 20%. Esto con los últimos datos publicados a fecha de julio. Son tantas las trabas que en 11 autonomías apenas se pagarían 1 de cada 3 euros y solo hay 4 autonomías donde se gasta más de la mitad del dinero. En Baleares, en Canarias, en Castilla-La Mancha y en Madrid. Madrid ha tenido que abrir una segunda convocatoria para conceder más de la mitad del dinero que le correspondía. Con el último dato publicado, de los 7.000 millones de ayudas que se anunciaron para bares, comercios y hoteles, apenas llegarían 2.647. Va a ser un día muy económico este martes, en el que bajará, por cierto, el precio de la luz un poco y en que el gobierno va a insistir en la subida del salario mínimo, a pesar de que ayer acabó también sin acuerdo su reunión con sindicatos y patronal. Aún así, la vicepresidenta Yolanda Díaz asegura que todavía hay tiempo. Las mesas de negociación se apuran y se respetan hasta el final. A pesar de que la negociación sea difícil, no nos rendimos, ninguna de las personas que estamos aquí, y vamos a apurar la negociación para que, ojalá, el acuerdo en una materia tan sensible como esta sea posible. De momento, el Gobierno lleva hoy al Consejo de Ministros 2 proyectos educativos. Uno de ellos es la Ley de Convivencia Universitaria, que, entre otras cosas, prohíbe las novatadas. Hasta 3 años de expulsión contempla la norma para quien participe en este tipo de bromas o también para quien plagie una tesis. Y el otro es la nueva Ley de la Formación Profesional, que pretende modernizar la FP, en la que se está constatando la falta de plazas ante la demanda de alumnos. Adela Molina. La nueva ley pretende que toda la formación profesional sea dual. Las horas de aprendizaje en las empresas serán como mínimo del 25% y se refuerza
refuerza la relación entre el centro educativo y las compañías, que participarán en la junta de evaluación de los alumnos y la elaboración del currículo. Esa será la FP Dual general. Habrá además una FP Dual intensiva, donde como mínimo el 35% de las horas se darán en las empresas, tendrá contrato y será remunerada. La nueva norma facilitará también la convalidación de créditos entre los grados superiores de FP y la universidad para que el paso de una a otra sea más sencillo. Además, se unifican las dos ramas de la formación profesional, la educativa y la FP para el empleo, favoreciendo la formación a la carta y a lo largo de toda la vida. La policía investiga la agresión de 8 encapuchados a un joven de Madrid en el centro y poco después de las 5 de la tarde, al que atacaron y al que marcaron con una navaja en el glúteo la palabra maricón. Se suma otra agresión en el pueblo de Velada, en Toledo, otro chico que en este caso estaba de botellón y al que empezaron a increparle. Yo me acuerdo mucho de Samuel, la verdad que y lo ves tan lejos y piensas que no pasa, pero bueno, sí pasa. Esa gente está en todas partes. Advierte la Fiscalía de que están aumentando los delitos de odio y entre ellos los más frecuentes se deben a la orientación sexual. Advertencia que hizo la fiscal en el arranque del año judicial, en que el presidente del Consejo pidió al Gobierno y al PP que pacten la renovación por patriotismo, les dijo. Gobierno y PP, en cambio, se echan las culpas mutuamente. Enrique López se abre a que su partido, el PP, acepte la renovación con esta ley si el Ejecutivo se compromete a que sea la última, a cambiar la norma. Si tenemos voluntad de reformar la ley, se puede hacer en el mismo tiempo que se renueva el Consejo General del Poder Judicial. Y el Gobierno responde al presidente del Poder Judicial, que reprochó que Pedro Sánchez hubiese justificado los indultos a los presos del Prusés en la necesidad, dijo Sánchez, de superar revanchas. Bueno, la ministra de Justicia es Pilar Llop. Ha habido un recurso contra los indultos y están en el Tribunal Supremo, como ustedes bien saben. Todo mi respeto a las resoluciones que haga el Tribunal Supremo. Sonia Palomino, buenos días. Buenos días, Ángels. Es 7 de septiembre, sí. Hoy se cumplen 40 años del primer divorcio en España. Después de la dictadura y de años y años de aguantar todo lo que hubiera que aguantar, eso de carros y carretas que dicen las abuelas, los matrimonios que no funcionaban pudieron empezar a romperse. La ley se había aprobado en junio de ese año, de 1981, y hubo miles de peticiones, pero los primeros, vamos a llamarlos afortunados, fueron Julia Ibar y Vidal Gutiérrez, un matrimonio de Santander. Ella contó hace unos años a Televisión Española cómo se sintió entonces. También yo me casé pensando que era para toda la vida, por eso al final siempre es un trauma, aunque tú te quieras divorciar, luego te tienes que volver a reprogramar de alguna manera, ¿no? Me gusta el matrimonio, me gusta vivir en pareja. Solamente que con la persona adecuada. Fundamental que sea la persona adecuada, sí, eso es la clave. En 40 años se han divorciado más de 3,5 millones de parejas en España. Se calcula que 7 de cada 10, vaya dato, 7 de cada 10 matrimonios acaba divorciado. Claro, pero es que si no vayan a animar, la gente no se va a animar a casarse. Bueno, sí, que viva el amor, pero como bien dijo Julia, con la persona adecuada. Pasada la apertura del año judicial, tenemos claro que sigue el bloqueo para su renovación. Gobierno y Partido Popular siguen sin avanzar a pesar de la advertencia del presidente del Consejo, Sonia. Ya hemos escuchado en portada las posturas enfrentadas de PP y PSOE, a los que Lesmes directamente abroncó por no renovar el órgano que lleva casi 3 años caducado. Eso sí, ni él ni los vocales del Consejo hablan de dimitir, que es algo que aceleraría ese proceso. Informa Javier Álvarez. Cuarto mensaje de reproche y enésima advertencia del presidente del Consejo, Carlos Lesmes, para que se desbloquease la elección del órgano de gobierno de los 5.500 jueces de nuestro país. La situación en la que nos encontramos resulta insostenible para la Judicatura y para la propia sociedad, porque este incumplimiento de la legalidad está afectando de manera directa a un órgano que fue diseñado por la propia Constitución para garantizar la independencia en el ejercicio de la función judicial. Urge, por tanto, y por el bien de todos, que nuestra institución desaparezca del escenario de la lucha partidista y que las fuerzas políticas concernidas, con patriotismo constitucional y generosidad, alcancen en las próximas semanas el acuerdo necesario para la renovación. La mayoría de los asistentes eran precisamente magistrados y vocales a quienes les ha caducado el mandato en sus respectivos tribunales, unos jueces que asentían ante la insistencia de su portavoz. Lesmes no ha perdido la oportunidad para recordar irónicamente a quienes criticaron, entre otros el presidente Sánchez, a los magistrados del Supremo que se opusieron al indulto. La función de los jueces y magistrados, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, con independencia absoluta de influencias externas e internas, políticas o de cualquier otra índole, no se corresponde en modo alguno con la idea de revancha o con el sentimiento de rencor, pues juzgar es dar a cada uno lo suyo de acuerdo con las leyes que han sido democráticamente aprobadas y que, por tanto, expresan la voluntad de la mayoría.
El marcador se ha vuelto a poner a cero y el mandato constitucional sigue sin producirse. Solo la clase política puede salvar el atasco. El Tribunal de Cuentas cuestiona los contratos de seguridad privada en los ministerios del Gobierno entre los años 2016 y 2019. El informe abarca, por tanto, a los dos últimos ejecutivos, el de Pedro Sánchez y el de Mariano Rajoy. El órgano fiscalizador asegura que más de la mitad de esos contratos no precisaban claramente sus condiciones. Pilar Velasco. El Tribunal de Cuentas exige más rigor a los ministerios del área económica tras fiscalizar la contratación en seguridad privada de 2016 a 2019 durante los años de Rajoy y Sánchez. En total, 370 contratos por valor de 128 millones de euros. La conclusión es que una buena parte de las adjudicaciones no estaban justificadas. En el 47% de los expedientes no se documentó la mínima solvencia económica de las empresas de seguridad a las que se pagó. El 62% de los pliegos estaban incompletos y en un 41% de los contratos los ministerios no justificaron la necesidad de recurrir a la seguridad privada. El tribunal ha detectado casos en los que los ministerios incluso han elaborado documentación ad hoc una vez les fue solicitada. Por eso, el organismo pide que en el futuro especifiquen la necesidad y la insuficiencia de medios públicos o el valor que van a aportar esos servicios privados. Y otro frente abierto para el Gobierno es el de cómo frenar la escalada del precio de la luz. La ministra Ribera asegura que en las próximas semanas llevará al Consejo de Ministros medidas para controlar el precio. Este martes ese precio nos da un respiro. Tampoco es que vayamos a tener la luz gratis, pero sí que la electricidad se sitúa en el nivel más bajo de lo que llevamos de mes. Eladio Meizoso. El precio medio del megavatio hora es hoy de 127 euros en el mercado mayorista, el más bajo del mes, pero lejos de los 105 euros de media en agosto y el triple que los 41 del martes equivalente de hace un año. Esta vez tendrán precios mayoristas más altos al menos una decena de países europeos, como Alemania, Italia y sobre todo Reino Unido, donde hoy costará de media 201 euros megavatio hora. Hoy aquí el precio al consumidor en la tarifa regulada va de los 36 céntimos kilovatio hora en horario punta a un mínimo de 16 en valle. El martes equivalente de hace un año, el precio más alto no llegó a 15 céntimos. Sobre la pandemia, un día más, la evolución de los contagios nos da un respiro. De hecho, la incidencia cae hasta niveles que no veíamos desde el mes de julio. La incidencia acumulada está en 176 casos por cada 100.000 habitantes, con la presión hospitalaria bajando. Tras el fin de semana, Sanidad ha notificado 133 fallecidos. Y sobre la vacunación, aunque el 72% de los españoles ya están totalmente inmunizados, hay todavía alguna comunidad, como Baleares, Cataluña o Madrid, que no han alcanzado ese porcentaje. Entre las autonomías que sí lo han alcanzado, se van relajando las restricciones. Desde esta medianoche no hay toque de queda en la Comunidad Valenciana y los locales de ocio nocturno podrán abrir hasta las 3. Algo que quiere también el sector del ocio nocturno en Cataluña, que se termine con esa limitación horaria, así que han recurrido la decisión del Tribunal Superior de Justicia que les deniega la ampliación. Radio Barcelona, Núria Pujadas, buen día. Bon dia. A la espera de la decisión del tribunal tampoco ha servido de mucho la reunión de las últimas horas de la patronal del ocio nocturno con el conseller de Salut. D'avui ha estat molt ineficient. La reunión ha sido muy ineficiente, nadie ha dado ninguna respuesta de cómo reabrir el sector, lo decía Joaquín Boadas, presidente de la patronal FECASARM, y es que Salud pone condiciones para reabrir, por ejemplo, que los ingresados en la UCI bajen de 100 personas, ahora hay más de 300. Hoy se reunirán con el Departamento de Trabajo para estudiar también más ayudas. Nos vamos a Afganistán porque después de conseguir la última provincia que no controlaban, los talibanes buscan formar un gobierno de unidad y abrir su aeropuerto a vuelos de otros países. Según han asegurado en las últimas horas, han cerrado un acuerdo con Turquía para que sus aviones puedan aterrizar en Kabul. Corresponsal en la zona, Luis Miquel Hurtado. Aunque no hay acuerdo oficial, los talibán aseguran que los turcos ya operan sobre las pistas de su mayor aeropuerto. Lo dijo el portavoz de los talibán, medio turco, y Ankara no lo ha desmentido. Hace pocos días había informado de que turcos y afganos, junto con Qatar, ultimaban un pacto que iba a permitir a los turcos operar en la torre de control y las terminales, protegidos por una compañía de seguridad privada turca. Ankara esperaba la luz verde de la OTAN. Entre tanto, estos días habíamos visto aterrizar 2 vuelos procedentes de Doha y de Bahrein con ayuda humanitaria para los afganos. También lo habían hecho los 2 primeros vuelos comerciales desde el fin de las evacuaciones, aunque se trataba de vuelos internos. Los talibán han asegurado que su objetivo es abrir el aeropuerto a vuelos comerciales internacionales cuanto antes. Ayer lo acicalaron y esperan que Pakistán esté entre los primeros países en hacer despegar aviones hacia Kabul. Después de anunciar su victoria ayer sobre la resistencia del Valle del Panjshir, los talibán esperan oficializar en breve su gobierno, una posibilidad
medida que han sugerido es que este sea provisional hasta acabar de cerrar acuerdos de gobierno con el resto de fuerzas locales y socios extranjeros. Qatar se ha convertido en el principal mediador con los talibanes tras la caótica retirada de Estados Unidos. Los secretarios de Estado y Defensa de Estados Unidos están de hecho allí en Qatar para agradecer esa colaboración y buscar apoyo que les permita continuar con las evacuaciones. Y todavía sobre Afganistán, el Parlamento Europeo celebrará la semana que viene un debate monográfico. Se trata de definir qué posición va a tomar Europa sobre la negociación con los talibanes, si se abren a una negociación a cambio de permitir que se siga evacuando a gente del país. En una primera sesión, los eurodiputados han pedido la comparecencia de los presidentes de la Comisión y del Parlamento para escuchar sus argumentos. Y nos vamos a ir ahora a Estados Unidos. Ya les contamos la semana pasada que en Texas ha entrado en vigor una nueva ley del aborto que supone prácticamente su prohibición. Solo permite interrumpir el embarazo en las primeras 6 semanas de gestación. Bueno, pues la administración Biden busca ya una solución para amparar a todas las mujeres que quieran abortar en ese estado y en otros que, viendo ese ejemplo, pretenden imitarlo. Corresponsal en Estados Unidos, Marta del Vado, buenos días. Buenos días. El Departamento de Justicia está explorando todas las opciones que tiene la administración Biden para asistir a las mujeres que quieran abortar y no puedan hacerlo por la nueva ley antiaborto que entró en vigor la semana pasada en el estado de Texas. El fiscal general, Merrick Garland, ha prometido en un comunicado apoyar también a las clínicas que están bajo ataque, dice literalmente, y que buscan velar por la salud de las mujeres y cumplir con un derecho constitucional como es el derecho al aborto. Dice Garland que tampoco tolerará a quienes impidan con violencia y amenazas el acceso a las clínicas de salud reproductiva y que movilizará las fuerzas del orden cuando sea necesario. Tras la inacción calculada del Tribunal Supremo para bloquear esa ley, al menos 7 estados republicanos han sugerido ya que van a cambiar sus legislaciones estatales y a copiar la de Texas, que prohíbe el aborto a partir de la semana 6ª de embarazo, con una potencial recompensa de $10.000 al particular que demande a quien haya ayudado a una mujer a abortar. Suscríbete a Las 7 de Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Cadena SER. La radio.